Bendecidos. Bendecidos es la palabra. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Bendecidos. Bueno, es un gusto poder estar una vez más al frente de ustedes para poder compartir lo que nuestro Señor quiere decirnos a través de su palabra. Vamos a orar en esta mañana para iniciar la prédica. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Dios. Siempre reconocemos, Padre, tu grandeza, tu poder. Y agradecemos, Dios, porque nos permites estar delante de tu presencia, Dios, a tus hijos reunidos con el único fin de alabar y glorificar tu nombre. Seas tú con cada uno de nosotros, Dios, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, Dios, para poder entender lo que tú has dejado mediante tus escrituras, Dios, el cual es una guía para que nosotros podamos llegar a ser perfectos como tu Hijo. Te agradecemos, Dios, por ese sacrificio inmenso que hizo nuestro Señor al dejar, Padre, su santidad y venir acá en forma de humano para poder salvarnos de nuestros pecados. Gracias por todo eso, mi Dios, y te oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, en esta mañana hemos venido ya durante el mes de enero y el mes de febrero, hemos venido hablando sobre el libro de Colosenses. Y lo que Pablo quería comunicar a través de estas cartas, y que se lo dio al líder, por decirlo así, o pastor Epáfras. Entonces, en esta mañana yo quiero hablar sobre un hombre que vino a cambiar la historia del mundo. Como todos sabemos, desde que se fundó la tierra, Adán, hasta el día de hoy, han existido muchísimas personas. Según lo que yo busqué, y son datos de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, y de la CIA, que es la Agencia Central de Inteligencia, dicen que alrededor del mundo actualmente existen el número de 7.400 millones de personas en la actualidad. Ese es el número que existe ahora de personas. Y también nos muestra o nos dicen que en la Tierra han nacido alrededor de 106.456.367.669. Esos son los datos que ellos han sacado mediante, qué sé yo, encuestas o cosas así. Entonces son datos que ellos han obtenido. Pero yo creo que ese no es un dato real, porque sabemos que el mundo se creó ya hace muchísimo tiempo, entonces debieron haber existido más personas, y que yo le calculo más o menos en unos 10 billones o unos 20 billones. Eso ya es una cantidad muy grande. También nos arrojan datos diciéndonos que en un día, en el mundo nacen alrededor de 367,000 personas. En un día. Y a su vez, en ese mismo día mueren alrededor de 154,080 personas. Eso es lo que nosotros podemos ver, o datos que vamos, investigamos, vemos cuántas personas han existido durante el transcurso de la vida, por decirlo así. Entonces son datos que podemos llegar a calcular. El humano puede llegar a calcular. Pero dentro de este gran grupo de personas que ya nombré, que son millones, dentro de todo este grupo, estas personas han vivido y han muerto. Pero estas personas han sido olvidadas. Entonces, nacen, mueren, y muchos de nosotros no sabemos quiénes son. Entonces, han sido olvidadas. Pero dentro de este gran grupo de personas que nosotros vemos, también existe un grupo pequeño, y que son personas que han sido recordadas durante la historia por hechos que ellos han hecho, o logros o descubrimientos. Y entre esos tengo algunos
que voy a nombrarlos así rápido, que tenemos que es Isaac Newton, que es un científico inglés. Tenemos Cristóbal Colón, que es el que descubrió América. Tenemos Albert Einstein, que es un científico. Tenemos Confucio, que es un filósofo. Entonces son personas que a lo largo de la historia de la humanidad han dejado un legado, por decirlo así, de cosas que ellos han investigado o han creído y han comunicado a las personas. Pero dentro de este grupo también, bien pequeño, encontramos a un hombre que cambió totalmente la historia de la humanidad. Este hombre vino a este mundo, al cual su nacimiento ya fue dicho desde que él naciera. Su nacimiento ya fue dicho antes. Cuando él murió, aún las personas seguían hablando de él. Y después de que ya tantos años de su muerte, nosotros seguimos hablando de él. Entonces nosotros ya tenemos una idea de quién es. ¿Y de quién estamos hablando, hermanos? De Jesús. Este hombre vino a este mundo a cambiar totalmente la historia de la humanidad. Muy bien. Y entonces esto es lo que el apóstol Pablo recalca en los libros de Colosenses. Él recalca que nuestro Señor es todopoderoso. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses 1:15 al 21. Al 22. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, a cambiar todo lo que se había venido enseñando. Él vino a reformarlo. En esta mañana yo lo he dividido en tres puntos importantes. El primero es que Él es el creador del universo. Si nosotros nos fijamos en el versículo 15, del 15 y 17, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces el apóstol Pablo muestra la grandeza de nuestro Señor, muestra que Él fue el que creó todas las cosas que nosotros podemos ver, y que todo lo que nosotros podemos ver se mantiene unido por Él. Como ya les mencioné y como hemos venido estudiando el libro de Colosenses, existía en la iglesia primitiva ciertos grupos denominados los gnósticos. Estos gnósticos decían que el mundo no fue creado por el Dios verdadero, sino por seres hostiles a Él. Ellos creían eso. Y también decían que Jesús no era único. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo envía esta carta a ellos, para que ellos entiendan quién es Jesús. Y esto pasa no solo ahora. No pasaba solo antes, sino también ahora. Sabemos que muchas personas tienen o creen que nosotros surgimos de una evolución, que la materia evolucionó y de tantos cambios durante el transcurso del tiempo llegamos a ser nosotros humanos, que descendemos del mono, dice. Tenemos cara muchas veces, pero
No somos monos. Entonces, no solo pasaba en estos tiempos, sino también en aquellos tiempos. Y por eso es el realce de estas cosas en enseñar el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Si lo dividimos en cierta forma, el versículo 15 dice: Él es el primogénito de toda creación. Nosotros tenemos entendido que el primogénito, o según hemos leído, el primogénito quiere decir cuando una persona tiene 3 hijos, por decirlo así, el primogénito llega a ser el primero. Entonces, nosotros, el apóstol Pablo no lo enfoca de esa manera en el libro de Colosenses, al decir Él es el primogénito de toda creación. Él lo está enfocando de una manera en que Él es lo más importante de toda la creación. Porque tenemos que entender que el Señor Jesús no fue creado. El Señor Jesús ya existía antes de todas las cosas. Juan 1:1 dice: Él era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Estas cosas dice nuestro Señor. Entonces eso nos hace entender que Él es lo más importante de todo lo que existe, y que a través de Él todo fue hecho. También en el versículo 16 dice que por Él fueron creadas todas estas cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Lo mismo recalca el versículo 17. Dice que todas las cosas en Él, dice, y en Él están todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que todo lo que nosotros podemos ver se mantiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Poniendo un ejemplo así, podemos decir que Jesucristo es la goma que une todo el mundo. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar y decir que qué grande es nuestro Señor, qué grande es su nombre. Y esto es lo que entendió el apóstol Pablo, que Jesucristo es el principio de toda creación y es el final de toda creación, que todo esto se va a mantener hasta el día en que Él venga. Y como ya les mencioné, muchas personas desacreditan el nombre de nuestro Señor en la creación. Uno de los pensamientos sobre la religión de Albert Einstein. Albert Einstein era un físico. Todos debemos haber escuchado quién era este hombre. Era un hombre muy inteligente. Muchos dicen que es uno de los que tenían mayor inteligencia, con un coeficiente intelectual. No recuerdo si era que pasaba el 100 o el 200, algo así. Que era uno de los hombres más inteligentes. Y muchos se debatían si entre él era ateo o era creyente. Y él llegó a decir un comentario, un pensamiento sobre la religión. Él llegó a decir, de muchos comentarios que él tiene, pensamientos sobre religión, dice: no creo en un Dios personal, y nunca he negado esto, sino que lo he expresado claramente. Si hay algo en mí que pueda llamarse religioso, es la ilimitada admiración de la estructura del mundo en la medida en la que puede revelar nuestra ciencia. Entonces él tenía conocimiento de que detrás de todo lo que nosotros podemos ver existe un creador. Pero nosotros no sabemos si él creía o no, pero él tenía este pensamiento. Y es algo lógico, porque si nosotros vemos una silla, tiene un creador. La silla no se hizo sola. Y así como podemos ver muchos ejemplos alrededor del mundo, nada fue creado por sí solo. Existe un creador, y ese creador es Jesús. Entonces esto es lo que quería hacer ver Pablo para aquellos hombres, o para aquel grupo que existía en la iglesia primitiva llamado los gnósticos, que decían que Jesús no era el creador del universo, no era el Dios viviente. Listo. Ese es nuestro primer punto, que Dios es el creador del universo. El segundo punto, mediante Colosenses 1 del 15 al 22,
es que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a reconciliarnos con nuestro Padre.